Listo. Bueno, entonces, ya tenemos nuestro follaje, ya tenemos nuestro tronco, en este caso ya lo habíamos realizado en clases anteriores, y vamos a escoger entonces si manejar este follaje que está dibujado o el que es de foto. ¿Listo? Cada quien decide cuál utilizar y lo único es que sí tienen que aplicarle como el mismo sistema de iluminación que estábamos trabajando en esta clase, en la clase pasada, perdón. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestro árbol, ya tenemos nuestro tronco, que en este caso el tronco le hicimos varios procesos. Dentro de esos hicimos un proceso donde fue dibujar el tronco, ¿cierto? Un dibujo muy básico de ese objeto. Luego del dibujo lo pasamos por la herramienta licuar, ahí lo perfilamos, lo adelgazamos, le hicimos como toda la parte de la construcción para que se vieran como raíces en puntas. Y después de eso ya empezamos a aplicar luz y sombra, ¿cierto? Todo eso sobre un color base que teníamos al principio. En este caso ese color base podía ser verde o café o bueno, un color muy idóneo con respecto a lo que es el tronco. En este caso, por la sobreexposición y subexposición que se le aplicó, el color cambió bastante, ¿cierto? En este caso se está viendo como un verdoso, como amarillo, se empieza a ver como extraño el color. Si ese color no es o no se asemeja a lo que es el tronco, pues simplemente vamos a cambiar el color. ¿Listo? En Photoshop existe una herramienta que es bastante útil para el cambio de color. Se llama tono y saturación. Nosotros por ahí ya hemos visto algo de esta herramienta, ya la medio conocen, pero no la hemos visto completa, ¿cierto? Entonces, tono y saturación lo van a encontrar en imagen, ajustes, y dentro de ajustes van a encontrar tono y saturación. Entonces aquí con tono y saturación nosotros podemos modificar el color del objeto, ¿cierto? Entonces, ¿qué color quiero? Primero que todo tengo que activar colorear, ¿cierto? Entonces, activar esta casillita que dice colorear, aquí en esta parte donde estoy moviendo el mouse, la activamos y ahora sí ya nos permite cambiar el color o modular el color del objeto. ¿Cómo cambiamos el color aquí? Tenemos tres manejadores. En este caso son tono, saturación y luminosidad, ¿cierto? Los tres manejadores pues me permiten modificar el color en este objeto. Como podemos ver bien, aquí ya tenemos el tono donde nos muestra las diferentes gamas de colores, rojos, naranjas, amarillos, verdes, azules, violetas y rojos, ¿cierto? Que esas es básicamente las mezclas hasta los colores secundarios. Después de eso ya tenemos las saturaciones. Las saturaciones nos hablan de un color puro, un 100%, o un color cargado de gris, donde se va desaturando hacia los blancos hasta convertirse en gris. Entonces, si yo cambio el color por acá y le pongo un amarillo, un verde o algo así a mi árbol, ¿sí ven? Entonces aquí ya le estoy dando un color mucho más idóneo. Voy por acá por los cafés entre los naranjas. Si aumento o reduzco esta saturación, nos vamos a dar cuenta que el color se vuelve puro, ¿sí ven? Entonces, si yo lo coloco acá en azul, el azul se vuelve completamente puro si tengo una saturación al 100%. Si desciendo la saturación, se empieza a volver gris. ¿Listo? Entonces, saturación al 0%, gris. Saturación al 100%, color puro. ¿Listo? Entonces va a tener un punto intermedio y dentro de ese punto intermedio puedo encontrar los diferentes tonos. ¿Por qué? Porque hasta los colores secundarios, o sea, hasta el verde, el naranja y ¿cuál es el otro color secundario? Verde, naranja. ¿Y morado? Y morado, correcto. Muchas gracias. Entonces, hasta los colores secundarios vamos a encontrar los tonos. Entonces, los primarios son amarillo, azul y rojo, y los secundarios son verde, naranja y morado. Que esos son los únicos tonos que vamos a encontrar sobre esta lineecita que dice tono, ¿sí ven? Vamos a encontrar rojos, naranjas, amarillos, ¿cierto? Verdes, que son la mezcla de azul y amarillo, azules un poco más claros, ya azules más saturados hacia el morado, luego el morado y luego de nuevo el rojo, para cerrar el círculo cromático, ¿cierto?
y por eso inicia con rojo y termina con rojo, que es el color que está dominante ahí. Estos colores secundarios que me permiten modular dentro del tono del color, ¿cierto? Entonces yo puedo poner un naranja, y si lo quiero volver café o lo quiero oscurecer, ¿qué le aplico? Negro, ¿cierto? Entonces la saturación vendría a ser esos elementos que yo le puedo aplicar al color para volverlos un poco más oscuros. Pero no oscuridad total, sino agregándole una escala de gris al objeto, ¿cierto? Unas escalas de grises para que lo medio oscurezca, sin llegar al negro. Ya si quiero llegar al negro o al blanco, ahí sí aplico luminosidad. Dentro de la luminosidad puedo subexponer, ¿sí ven? Se vuelve todo negro, o sobreexponer el objeto, se vuelve todo blanco. Puntos intermedios donde se empieza a manifestar la luz de forma bastante exponencial, o una luz muy intermedia o una luz completamente baja, ¿cierto? Entonces, la luminosidad que está haciendo, está funcionando como si fuera de día o de noche. Puedo ver las cosas o no las puedo ver, ¿cierto? O muy sobreexpuestas o subexpuestas dependiendo de lo que estoy viendo. En este caso, esa luminosidad la vamos a mantener en 0 por ahora, porque no la necesitamos. Solamente estoy cambiando el tono o el color de el árbol, del tronco, perdón. Entonces, al aumentar la saturación, empiezo a generar un café, ¿cierto? Una carga de café a partir de ese ocre o de ese naranja revuelto con gris. Entonces ahí ya empiezo a tener ese color un poco más oscuro y que va acorde con la figura ahora sí, ¿cierto? Entonces ahora sí ya tengo un color de un tronco, ya es un árbol como tal. Antes era un objeto que tenía ahí, que tenía volumen, tenía textura, funcionaba como tronco, pero era un tronco medio extraño, ¿cierto? Si ya vemos el color por acá, pues ya decimos como, uy, sí, ese amarillo verdoso estaba como medio raro. No, volvámoslo café, ¿cierto? Entonces ahí ya modifico el color al café, entonces me voy aquí al naranja, saturación la dejamos un poco baja, casi que hacia el gris, y la luminosidad en 0. Y ahí le decimos OK. ¿Listo? Ya con ese cambio, podemos entonces continuar ahora sí con nuestro trabajo. Paso a continuación, ya tenemos follaje, tronco, con un color y con unas texturas, con unas formas ahí muy interesantes. Y vamos a pasar a la parte del piso, el suelo. ¿Cómo vamos a diseñar o cómo vamos a crear el suelo? Decíamos que podíamos coger nuestro elemento principal, que en este caso era nuestro follaje, ¿cierto? Entonces voy a coger este elemento y lo voy a duplicar. Lo arrastro aquí a capa nueva y se duplica automáticamente. Voy a ponerlo por acá, voy a apagar esta, echarlo aquí para arriba un poquito, cerremos este árbol que este ya no lo necesitamos editar más por ahora y empezamos a diseñar esta parte del pasto, ¿cierto? Ahora, ¿cómo vamos a hacer el piso? Pues sencillo, vamos a aplastar este objeto para empezar a generar el suelo, empezar a generar esa superficie sobre la cual vamos a trabajar y vamos a modular y a convertir también en montañas o en diferentes objetos con los cuales vamos trabajando. ¿Listo? Entonces aquí en este caso simplemente vamos a transformar el objeto, le vamos a decir control T. Entonces ya selecciono el objeto que acabo de clonar, ya lo puse por ahí arriba y le digo control T. Al decirle control T, me aparece este cuadro de delimitador, ¿cierto? El cuadro delimitador que me permite rotar, reducir, adelgazar, ¿cierto? O cambiar de forma uniforme el tamaño de nuestro objeto. En este caso vamos a hacerlo por el alto y lo vamos a aplanar. ¿Listo? Entonces al aplanarlo, aquí ya empezamos a tener una figura mucho más parecida a lo que viene a ser el pasto o el piso de un objeto. ¿Por qué sucede esto? Porque ya estamos reuniendo estos elementos que vienen a ser nuestras hojas y como ya tenemos una iluminación de fondo, o bueno, una iluminación que nos genera volumen, todo esto se mantiene y se rescata dentro de esa imagen. ¿Para qué? Para que cuando la adelgacemos o cuando la volvamos el piso,
se mantenga esa información de fondo y de volumen, ¿cierto? Entonces, al adelgazarlo, lo volvemos mucho más angosto todos los objetos, pero sigo teniendo parches más oscuros, parches más claros, que me permiten esa información y me permiten manipular ese tipo de objeto, ¿cierto? Entonces ahí ya empiezo a sentir como que el objeto sí se levanta, como que tiene volumen, que algo está sucediendo ahí, ¿cierto? Entonces oprimimos Enter y queda transformado el objeto. Ahora, ¿cómo vamos a manejar este objeto? Porque no estamos manejando uno de estos que ya tiene iluminación, que ya tiene todo ese tema global. Porque cuando lo convertimos en piso, estos cortes de luz y sombra, ¿cierto? Luz y sombra, se verían muy marcados en el objeto. Entonces, para evitar eso, trabajamos sobre uno original. En este caso, pues sacamos solamente la copia del original y esa es la que transformamos. Empezamos a duplicar este objeto. Entonces lo cogemos, lo arrastramos hacia capa nueva y se duplica. ¿Sí? Y empezamos a construir todo el pastel. Empezamos a hacer toda una superficie uniforme de este objeto. Podemos ir rotando los objetos, entonces aquí le vamos a decir Control T de nuevo a este objeto ya duplicado, clic derecho y vamos a buscar algo que diga voltear horizontal. Hacemos clic sobre este y ya podemos empezar a ubicar este objeto en alguna parte de nuestra ilustración o debajo de esta. ¿Sí? Entonces aquí ya empezamos a tener ese piso. Ya empezamos a tener esa información que es bastante valiosa, que nos funciona bastante bien como suelo dentro de este objeto. Voy a seleccionar estas dos capas y las voy a empezar a unificar. Comando E. ¿Para qué las unifico? Realmente es por cuestión de rendimiento del computador. Entre menos cantidad de capas tengamos, pues mejor va a funcionar el sistema en este caso. Bueno, ya creé dos capas, ya las uní y con estas ya estoy generando todo lo que es esa parte del suelo. ¿Cierto? Entonces voy a generar otro pedazo más. Voy a irme por acá hacia la izquierda. Entonces, lo mismo, clono este objeto que ya acabo de pegar. Vamos a colocarlo por acá detrás. Y ya empiezo a tener una composición un poco más resaltada dentro de lo que es la parte de el dibujo en sí, o sea, lo llamativo que se vuelve este dibujo en este caso. Aquí le voy a dar deformar a este objeto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo estoy ladeando, lo estoy rotando y no se conecta con esta parte que es donde lo quiero poner. Tengo dos opciones. Una, convertirlo en montaña. Entonces, ¿cómo hacer como una montaña? Allá voy. Convertirlo como en una montaña o simplemente dejarlo como suelo. Entonces, esas dos opciones la eligen ustedes. Ahí creo que es bastante sencillo dentro de lo que se está haciendo, pues como elegir ese tipo de cosas. Bueno, aquí vamos con la montañita, ya la estoy ahí medio creando. Lo mismo, Control T, clic derecho, y vamos a buscar uno que se llama deformar. Entonces, este deformar me permite modular y modificar gran parte de este objeto, ya sea por una malla con la cual puedo estirar y reducir el objeto y cambiarle la forma. Entonces aquí voy a decirle que me ponga un poco más de espacios, 3×3 al menos, eso. Y ya lo puedo empezar a modular y a modificar de forma organizada. Entonces voy a cerrar acá esto, voy aquí a expandir, voy aquí abajo. Vamos aquí a bajar un poquito este también y listo. ¿Sí? Una modificación completamente sutil. Muy suave lo que hice, muy simple. Y ahí ya empiezo a tener ese comportamiento tanto de montaña como de pasto que me va generando todo este aporte, toda esta ayuda a la ilustración en este caso. Continúo con esto, colocando más objetos, ¿cierto? Entonces digamos que esa montañita, dejémosla ahí quietica, voy aquí a duplicar el que está plano, entonces tomo el objeto, lo arrastro aquí a capa nueva y lo vamos colocando por aquí detrás, ¿cierto?
Entonces lo mismo, control T para transformar, hacemos este por aquí adelante, y qué interesante se está empezando a ver esto, ¿cierto? Entonces ahí ya empiezo a tener formas a partir de elementos básicos con los que estoy trabajando, Señor. ¿cierto? Empiezo a tener formas adicionales ¿de qué? De un follaje simple, de un elemento muy simple que creamos al principio. Ya empiezo a tener ahora sí un entorno, ahora tengo montañas, ya tengo un tronco, ya tengo un árbol. O sea, es bastante útil las herramientas digitales, ¿cierto? Entonces ahí ya empezamos a construir todo esto. Sigo duplicando el objeto y lo sigo acomodando de tal forma que me empiece a generar esa superficie. Entonces volteo horizontalmente, ¿cierto? Solamente de forma horizontal, nada de vertical, porque si no cambia la dirección de la luz. Acuérdense, si la hacemos vertical, me cambia la dirección de la luz y se ve esa línea negra, ¿sí ven? Esa que se ve ahí que corta, entonces para evitar eso, no la volteamos de forma vertical. Esa línea negra, ¿cómo así, bro? La línea más oscura que sale aquí. Cuando yo le doy la vuelta a este objeto, control T, clic derecho, voltear vertical, si ven que se ve más oscura esta parte superior de este objeto, se ve más oscuro acá arriba. Ya como las Correcto. sombras. Se empiezan a percibir esas sombras. Pero si es que cuando el objeto está colocado de forma adecuada, esas sombras casi ni se perciben, eso no se siente. Es porque el cerebro ya está habituado a que el objeto funcione de esta forma, con la luz encima. Y todo en general en sí en el espacio. Entonces volteamos, podemos voltear y podemos seguir colocando elementos por acá. Sigo deformando, control T, deformar. Aquí pongámosle 3×3 y continúo aquí aplastando un poco este objeto. Enter y listo. Entonces ahí ya empiezo a tener resuelto todo el tema del suelo en este caso. Entonces aquí vamos a tomar de nuevo una parte de estas, arrastro aquí sobre capa nueva y sigo creando otro espacio y otro pedazo. Control T, clic derecho, voltear horizontal o voltear para poder empezar a generar el resto del suelo, ¿cierto? El resto de este elemento que tanto necesitamos para esta composición. Si necesitamos aplanarlo un poco más, lo hacemos, ¿cierto? Pero solamente aplanar. Ya agrandar es bastante complicado y no se debe hacer porque ya se está perdiendo una cantidad de información del objeto. Entonces solamente lo podemos es aplanar o reducir. No lo agrandemos para que no se nos pixelen los elementos por ahí. ¿Listo? Entonces ahí ya empezamos a tener esta superficie mucho más interesante, ya mucho más llamativa, ya es un objeto que empieza a tener como más de composición, ya se empieza a ver mucho más interesante dentro de todo ese ámbito de ilustración, de dibujo. Ya este objeto empieza a tener esa connotación que nos ayuda muchísimo a la construcción de este escenario, de este elemento. Entonces, control T, foto horizontal y lo pegamos por acá. ¿Listo? Entonces ahí ya empezamos a ver ese buen comportamiento que tienen estas imágenes. Aquí voy a sesgar un poquito. Eso. Listo. Entonces ahí ya empezamos a tener toda esa parte de la construcción del suelo. Continuamos colocando los diferentes objetos. A medida que los vamos colocando, pues vamos buscando que las formas se empaten o que empiecen a generar una superficie muy uniforme. ¿Listo? Entonces, en este caso, empezamos a dejar sobrepuestos unos a otros estos elementos. Por acá, este por acá, de pronto este me funciona más atrás. ¿Ven? Ahí estoy moviendo las capas. Estoy aquí en las capas, prendiendo o apagando y moviendo los objetos.
¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces voy a dejar este espacio en blanco aquí debajo porque quiero meter una laguna. Entonces ahí voy a colocar una laguna para que se reflejen todos estos elementos más adelante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. No, señor. No, listo. Bueno, No. No, no, está bien. No, mira, tú está bien. listo. Entonces, igual que hicimos con el elemento anterior, la clase pasada, vamos a coger este elemento y pues lo vamos a unificar y vamos a trabajar todo lo que es la iluminación, ¿cierto? Entonces aquí ya lo puedo unificar todos estos objetos que tengo aquí colocados. Los selecciono cada una de esas capas y le digo comando E o control E para Windows. ¿Listo? Y me lo vuelve una sola capa. ¿Listo? Entonces, ya con ese objeto unificado, podemos aquí modularlo, cambiarlo de posición, subirlo, bajarlo un poco, dependiendo de lo que necesitemos, ¿cierto? Entonces yo dije que iba a ser como un lago por acá abajo. Voy a colocar agua, ¿listo? Eso lo colocamos más adelante. Ahorita necesito es las luces y las sombras de estos objetos que se están proyectando sobre este elemento, que vendría a ser el pasto. En este caso, volvemos y trabajamos con sobreexponer y subexponer. Recuerden que sobreexponer es para la luz y subexponer para la sombra. Entonces, después de armar ese objeto, ya podemos decirle aquí, con ese mismo pincel de hojas, no importa, el que teníamos por ahí ya puesto. Si no está guardado, pues lo guardamos y activamos el que esté guardado. Y con ese ya empezamos a trabajar. Entonces, Una pregunta, profe. Señor. Si yo quisiera cambiar el color del suelo y como son pues basadas en la copa pues del árbol, ¿yo puedo fácilmente cambiarle el color? Sí, señor. Así porque es que digamos que mi árbol, digamos que tiene un color que de pronto pues no es es del pasto y no es tan común. Entonces, era para eso. Realmente no importa. Aquí como ya tengo todo unificado, ¿sí ven? Ya es solo una capa. Puedo hacer lo mismo que estaba haciendo con el objeto del árbol, ¿cierto? Entonces, igual, imagen, ajustes, tono y saturación. Colorear, activo la casillita y aquí le puedo dar el color que yo quiera. La saturación o la iluminación que yo quiera. Aquí, ¿qué información se pierde? Se pierden de pronto esos punticos más claros, amarillos o de otros tonos diferentes que tenía el follaje del árbol. Que si eso importa o no, es irrelevante realmente. ¿Qué me interesa? La tonalidad total. Muchas veces es más importante que ese tipo de detalles, porque esos detalles los puedo agregar después adicionalmente. Pero yo puedo tener un pasto azul, morado, rojo, ocre, ¿cierto? Ya aquí, bueno, ya lo estoy volviendo más seco, verde, rojo. ¿Eso es en imagen y qué más, profe? Imagen y saturación de color. Ajustes, Ajustes. tono y saturación. Listo, gracias. Entonces ahí dentro de ese podemos cambiarle el color a ese objeto. ¿Listo? Listo. Entonces, si es necesario, cambiamos el color, como le está pasando a Santiago. Si no, pues dejamos el color que tenemos y después exploramos colores. Ahorita, ¿qué me interesa? Colocar las luces y las sombras de este objeto. ¿Listo?
Entonces, voy a duplicar este objeto para tener una copia de este elemento. Entonces, aquí voy a tomar, lo arrastro aquí a capa nueva y ya se generó un clon, una copia de ese objeto. Voy a trabajar. Otra pregunta, Sí. perdón, profe. Cuéntame. Es que la copa de mi árbol tiene, o bueno, en la imagen tiene como eso, como unas fruticas ahí, y entonces eso se le podría quitar para hacer el pasto, o también se puede aplicar así normal. Sí, tendríamos que quitarlas preferiblemente porque si ya son muy vistosas, si ya son muy diferentes a todo el resto del objeto, ahí sí nos va a generar un poco de conflicto. ¿Listo? Ok, Bueno, entonces, porque son chiquitas, chiquitas, chiquitas. por eso, si no intervienen tanto, no hay problema. Si no, después le podemos aplicar la coloración. Entonces, después le aplicamos la coloración, Ok, ya decidimos si le cambiamos el color, lo pasamos todo a verde o todo a ocre o qué color va a tener. listo, claro que sí. Quiere hágalo con los bichitos que tiene ahí, con las fruticas, y después le cambiamos el color, no hay problema. Listo. Listo, entonces ya tenemos ese objeto, ¿cierto? Ahora, este objeto, ¿qué comportamiento está teniendo? Está teniendo un comportamiento acá que si yo hago zoom, es todo parejo, ¿sí ven? Esto que está atrás se ve igual de grande a esto que tengo acá adelante, o sea, estas hojitas se ven igual de grandes a las que tengo por acá atrás, a todas estas, ¿cierto? Para evitar eso, siempre vamos a trabajar profundidad de campo a partir de la perspectiva. Entonces, no vamos a trazar líneas, no vamos a trazar esos elementos, pero sí vamos a procurar que se sienta un poco de profundidad de campo en los elementos que estamos creando. Vamos a coger este objeto, ¿cierto? Ya con el duplicado que acabo de hacer, y le vamos a decir de nuevo control T, ¿cierto? Cuadro delimitador para transformar, clic derecho, y aquí ya no vamos a ir a deformar, sino a perspectiva. Y en perspectiva vamos a poder modular acá el tamaño. Entonces lo voy a coger de la parte inferior y lo voy a ampliar. ¿Sí ven que se va ampliando hacia la izquierda y hacia la derecha de forma uniforme? Entonces está ampliando todo el frente y acá la parte de atrás voy a reducirlo un poco. Listo. Ahora sí ya tengo un plano. Ya empiezo a tener una zona completamente plana que me empieza a generar una cantidad de información adicional dentro de lo que es ese tamaño del objeto. Le decimos Enter, entonces aquí ya empezamos a tener un objeto proyectado. ¿Sí ven? Aquí ya está proyectado todo este objeto. Vamos a decirle de nuevo Control T, voy a reducirlo acá un poco, al ancho y al alto. Ahí ya empiezo a ver que se cierran como todos esos puntos, ya empiezo a ver que todo se empieza a sentir unas cosas más cerca, otras más lejos. Entonces aquí empiezo a sentir que hay más detalle en la parte de enfrente, ¿sí? Como más información. Y en la parte de atrás empiezo a ver como objetos más pequeños que se empiezan a mimetizar y a combinar entre sí. Entonces ahí ya estoy trabajando la perspectiva del objeto. Ahora sí voy a trabajar la iluminación. Entonces la iluminación de este elemento, pues lo mismo, con la herramienta sobreexponer y subexponer. Subexponer, pues para sombras, ¿cierto? Toda la parte de sombreado que teníamos la vez pasada, con la cual podemos pues mejorar mucho el aspecto del objeto. Tenemos ese mismo pincel de hoja, ¿por qué? Porque nos genera un elemento orgánico, nos genera ahí como un aleatorio, que es bastante interesante y que podemos rescatar continuamente, dependiendo de lo que estemos haciendo acá dentro de nuestro follaje. Y voy oscureciendo la parte más cercana al tronco, donde converge casi que todo el tronco con el suelo. Entonces ahí ya empezamos a generar esa información. Entonces ahí vamos oscureciendo. Podemos agrandar el pincel, podemos modular, ya saben, la exposición, si ven que no está oscureciendo, si ven que no está funcionando. Y
y empezamos a colocar aquí abajo, ¿cierto? Debajo del árbol empezamos a proyectar una sombra, ¿ok? Con esa subexposición. Entonces aquí ya empiezo a ver mucho más idóneo, de forma adecuada, todo lo que es el comportamiento del árbol y la sombra que está proyectando este objeto, ¿cierto? Entonces ahí ya empiezo a tener más sentido dentro del dibujo. Señor, ¿alguien iba a preguntar algo? No, profe. Ok, bueno, entonces, ahí ya empezamos a tener este objeto un poco más trabajado en cuanto a lo que es la luz y la sombra que tenemos en ese espacio. Vamos a tomar ahora la herramienta sobreexponer y lo mismo. Vamos a aplicar luces en algunos puntos. ¿Cierto? Entonces por aquí voy a aplicar luz, luz, por acá en esta montaña debería aplicar bastante luz. Y ahí se empieza a sentir mucho más clarito. Entonces ahí ya tenemos esos dos elementos. Uno que produce claridad y el otro que produce la oscuridad. Entonces por acá lo puedo aclarar un poco, para que no me quede tan saturado ese piso, tan oscuro ni tan claro, sino que pues tenga un buen resultado. Listo, voy aquí a tomar de nuevo la herramienta de subexponer, que es la de oscurecer, y voy a oscurecer otro poco por acá. ¿Bien? Entonces ahí voy repartiendo de forma aleatoria esa luz y esa sombra dentro de este espacio en específico. Entonces por ahí ya, listo. Listo. Entonces acá ya tenemos un poco más de información de este objeto, ya lo cuadramos, ya le dimos luz y sombra para que tenga en qué apoyarse este objeto. Listo.